Hola primero medio, en la clase de hoy vamos a hablar de la clasificación de las ondas y de las propiedades que tiene la onda. Bueno, y nos vamos a concentrar en el sonido, pero básicamente son para todas las ondas. Esto lo vamos a hacer utilizando la materia que está en su libro, en el que se le entregó ya a ustedes del ministerio. Así que vamos a ir con eso. En la página número 8 comienza la clasificación de las ondas. De la primera forma de clasificarla, que aquí en el libro se llama modo de vibración, las ondas se clasifican de dos tipos: transversales y longitudinales. Para entender la diferencia entre longitudinal y transversal, vamos a utilizar este resorte que se conoce como Slinky. Una onda transversal es como la que se ve en esta situación. Aquí la onda se desplaza hacia allá, pero la dirección de oscilación del medio es perpendicular a la dirección de propagación. Eso es una onda transversal. Y una onda longitudinal es, por ejemplo, esta. La oscilación del medio, el resorte, es en la misma dirección en que se propaga la onda. Ejemplo de onda transversal, por ejemplo, las ondas en las cuerdas o las olas del mar, o también el caso de la luz, aunque en la luz no hay un medio que está oscilando, es técnicamente un campo electromagnético. Y de onda longitudinal, además de esta que estamos viendo, el sonido. El sonido, que es la unidad que estamos trabajando, es una onda longitudinal. Ahora vamos al lo que aquí en el libro se conoce como medio de propagación. Aquí hay dos tipos: las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Una onda mecánica es aquella que necesita de un medio para propagarse. Por ejemplo, las ondas que yo estaba produciendo en el resorte hace un momento. ¿Cuál es el medio? El resorte. Si yo no tuviera el resorte, no podrían haber ondas. Por eso necesita de un medio. Otro caso típico, el sonido. El sonido necesita de un medio para propagarse. Si yo me posara en la luna y me pusiera a hablar en la luna, no se escucharía nada porque no habría onda sonora, porque la onda necesita de las partículas, y en la luna, en el espacio, no hay aire, no hay nada que pueda oscilar para transmitir el sonido. Eso se llama una onda mecánica, la que necesita de un medio para propagarse. Y las electromagnéticas son las que no necesitan de un medio para propagarse. Ojo, que eso no quiere decir que no se propaguen en un medio. La luz es una onda electromagnética y puede viajar en el vacío. Por ejemplo, cuando va desde el Sol a la Tierra, viaja en la nada, en el vacío, no hay partículas y se puede transmitirlo más bien. De hecho, lo hace más rápido que en un medio. Y cuando vemos nosotros el Sol, es porque entró a la atmósfera, y la atmósfera es un medio material. El aire es un medio. También podemos ver la luz en el agua, etc. Entonces, onda mecánica necesita un medio para propagarse, onda electromagnética no necesita un medio para propagarse. Y la otra clasificación típica es lo que aquí le llaman límites, que son entre dos tipos: las ondas viajeras y las estacionarias. Las viajeras son como toda la onda. En este caso, lo que está queriendo decir con viajeras es el sonido que sale de la trompeta. No sé en realidad qué es este instrumento. Es el sonido que sale, porque en el interior del instrumento, aunque sea un instrumento de viento, se generan ondas estacionarias. ¿Qué son ondas estacionarias? Son ondas que
que están limitadas, por eso aquí le ponen el límite. Por ejemplo, las ondas de una cuerda de guitarra. Al tocar una cuerda, la onda va de un lado para el otro y rebota. No puede escapar de la cuerda. No puede seguir de largo porque tiene un límite. Entonces rebota, 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 pero se queda ahí la onda. Y esa se llama una onda estacionaria. También ocurre dentro de los instrumentos de viento, como las flautas, etcétera, donde las partículas de aire oscilan dentro del instrumento. Pero también este libro, que no es tan tradicional, también las clasifica de otras dos maneras. Aquí llaman duración y separan pulso de onda periódica. Un pulso sería, por ejemplo, un ruido, algo que es muy corto en duración, y por eso le ponen duración. Y la onda periódica sería como, no sé, un fonema, ah, donde en ese caso yo estoy emitiendo la misma frecuencia mucho rato. Pero eso no es tan usual usar esta clasificación. Y la otra que tenemos aquí en la página 9, que es aquí lo que le llaman dimensión, que es, por ejemplo, en el caso del resorte, unidimensional, porque es una sola dimensión. Bidimensionales, por ejemplo, cuando yo tiro una piedra a un tanque con agua, se genera una olas circulares, se mueven en dos dimensiones, en un plano. Y tridimensionales, el ejemplo que aquí es la estrella, por la luz. El sol ilumina en todas direcciones, no solamente hacia la Tierra, ilumina todo lo que está a su alrededor en las tres direcciones. Por eso serían tridimensionales. Principalmente las clasificaciones que se utilizan es entre longitudinal y transversal, entre mecánica electromagnética. Esas son las que más se van a usar. Lo que está aquí en esta imagen es unos ejemplos. Lo que quiere decir aquí es que el sonido es una onda que es longitudinal y mecánica, necesita de un medio para propagarse y la oscilación es a lo largo, va paralela a la dirección de propagación. Una ola, la ola del mar, es un ejemplo de una onda mecánica, necesita de un medio para propagarse, necesita del océano y es transversal. Y la luz es un ejemplo de onda transversal y electromagnética, no necesita de un medio para propagarse y la oscilación es perpendicular a la dirección de propagación. Eso sería en cuanto a la clasificación de las ondas. En la página 12 comienza las propiedades de las ondas y de esto vamos a hablar muy poco porque lo vamos a ver más adelante y con más profundidad en el tema de la luz. Pero aquí tenemos la primera, la refracción. La refracción es, como se ve en este dibujo, o vean su libro, página 12, la refracción sucede cuando una onda, que no tiene por qué ser sonido, puede ser otra, pasa de un medio al otro, en este caso del aire al agua posiblemente, y eso genera un cambio de dirección de la onda. Más adelante, en el capítulo de la luz, vamos a explicar por qué sucede eso. Ese cambio de dirección al pasar de un medio a otro se conoce como refracción. También ocurre un fenómeno que se llama la difracción, que está aquí. ¿Qué es lo que sucede acá? Una onda, en este caso, si es que se puede ver, van un conjunto de ondas planas, un tren de ondas, y al pasar por una abertura se vuelve a abrir un frente de ondas. Acá el dibujo del océano es más esclarecedor, vienen las olas, pasan por esta pequeña rendija y se abre un nuevo frente de ondas. ¿En qué termina esto? Una forma de que dicen la refracción es que, la difracción, perdón, es que las ondas giran o las ondas
pueden rodear obstáculos. Es porque por cada punto de la onda se genera un frente de onda, un nuevo frente de onda. Entonces se encuentra con un obstáculo, pero puede volver a generarse la onda. Y eso da la, entre comillas, la impresión de que las ondas rodean obstáculos. Eso se conoce como difracción. La reflexión es que rebota, eso significa reflexión, reflejarse. Todas las ondas al llegar al límite del medio rebotan. Por ejemplo, en la misma cuerda de guitarra. Cuando uno toca la cuerda de guitarra, rebota de un lado a otro porque no puede seguir más allá. Llega al final del medio, al final de la cuerda y se devuelve, por ahí mismo. La otra propiedad es lo que aquí le ponen superposición de ondas en el libro, y que comúnmente esto se conoce como interferencia. De hecho, lo anotan aquí en chiquitito, pero el nombre es interferencia. Y es que las ondas, como no son objetos materiales, una onda no es un objeto material, no es una cosa, no ocupa un lugar en el espacio. Entonces, en un mismo medio puede ser perturbado por dos ondas o más ondas al mismo tiempo. Esto lo vamos a ver más claro con la siguiente imagen. Cuando tenemos dos ondas que, por ejemplo, en el primer caso, en el lado de la izquierda, suman dos ondas o superponen o entran en interferencia, dos ondas que están en lo que se llama técnicamente en fase. La cresta de una onda se junta con la cresta de otra onda. Eso produce lo que aquí en esta imagen se llama refuerzo o interferencia constructiva. Y en el caso que está en la derecha, es al revés. Una cresta de una onda se junta con el valle de otra onda. Eso quiere decir que una onda le dice, por ejemplo, a la cuerda tienes que subir, y en ese mismo momento la otra onda le dice tienes que bajar. Por lo tanto, como ambas tiran, entre comillas, tiran de ambos de lados opuestos, se anulan. Y eso se conoce como interferencia destructiva. Por supuesto hay intermedios, como el de la imagen, justamente como el de la imagen que vemos aquí en el libro. Hay zonas donde hay interferencia constructiva, hay zonas donde hay interferencia destructiva, y hay otras que son intermedios, que son como constructivas, pero que disminuye la amplitud de oscilación. Lo último que vamos a ver acerca del sonido propiamente tal, ya habíamos hablado que como todas las ondas el sonido se refleja, pero el sonido, la reflexión del sonido se evidencia normalmente en dos fenómenos, uno que se llama el eco y el otro la reverberación. Ambos vienen de la reflexión del sonido, pero tienen algunas cosas distintas. El eco ocurre cuando ocurre en espacios como amplios. ¿Por qué? Porque la onda que uno emite va hacia una pared lejana, por ejemplo, una montaña, y rebota, pero se necesita al menos 17 metros para que el oído humano pueda sentir esa diferencia, porque la onda sonora en el aire se mueve a 340 metros por segundo, es muy rápida. Entonces en el rebote el oído de nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta de que rebotó, pero cuando la distancia a la pared es superior a 17 metros, ahí se nota, ahí podemos escuchar este sonido reflejado, si no lo escuchamos como un solo sonido. Por ejemplo, cuando estamos hablando normalmente, el sonido está reflejándose, pero solamente escuchamos un sonido. Y la reverberación es también por la reflexión del sonido, pero ocurre por ejemplo, en espacios cerrados pero grandes. Aquí da el ejemplo de una catedral. ¿Qué es lo que sucede? Que el sonido, como rebota en todas direcciones, porque uno al hablar emite ondas tridimensionales que van en todas las direcciones, rebota de distintas distancias, como pega en una pared, pero también pega en la pared de más lejos,
etcétera, etcétera. También después pega en el techo, entonces se produce algo como que el sonido permanece, como que fueran varios ecos juntitos, uno al lado del otro. Esa es la reverberación. Y las otras dos cosas, la absorción del sonido. Bueno, la absorción, aquí ponen a una mujer en un fondo que absorbe el sonido. ¿Cuál es la gracia de estas como esponja? Es que la energía se disipa, la oscilación de las partículas se disipa en, en hacer oscilar esta espuma. Eso se llama absorción. Se absorba la energía en esa espuma. Para eso se usan, para que no se escuche. Y de hecho los micrófonos lo tienen, para eliminar distorsiones. Y la resonancia, la resonancia, que tampoco es particular del sonido, es algo que ocurre en las ondas, que quiere decir que esto es un poco más complicado, pero básicamente cada objeto tiene algo que se llama una frecuencia natural de oscilación. Por ejemplo, un edificio tiene cierta frecuencia natural, aquí se ve frecuencia natural, y lo que hacen los ingenieros, la idea de los ingenieros es que lo que tienen que hacer es construir un edificio que no entre en resonancia con un terremoto. ¿Qué es lo que pasa cuando algo entra en resonancia? Aumenta la oscilación, aumenta la amplitud de oscilación, lo que puede producir que se caiga un edificio o un puente. Entonces los ingenieros hacen, la gracia de los ingenieros es hacer que sus construcciones no resuenen con los temblores. Recuerde que aquí abajo en la descripción se encuentra el breve cuestionario acerca de esto, y revise las páginas. Las páginas de lo que hemos visto está en la página 8, 9 y 12, 13, 14, 24, 25 y 26. Y nos vemos para la próxima clase.